Ahí vi por experiencia que la risa es el arma más terrible. Con la risa puede matarse todo, incluso el asesinato. Evgeny Ivanovich Samiatin fue un escritor ruso nacido al sur de Moscú. Su padre fue sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa, su madre maestra de música. Ambos influyeron en la educación de su hijo, aunque él decidió hacer estudios de ingeniería naval. En 1905 fue arrestado por el régimen zarista durante la Revolución Rusa, por lo que se exilió. Al poco regresó a Rusia, aunque en 1911 fue arrestado de nuevo, ahora por los bolcheviques, lo que derivó en otro exilio. Falleció en París en 1937, víctima de una angina pectoral. Nosotros es una novela escrita por Samiatin durante 1920. No obstante, producto de la censura, fue publicada por primera vez hasta 1924 y en Reino Unido. En 1929 se editó en Francia y gracias a esa edición tuvo un amplio reconocimiento. Fue elogiada por Huxley y Orwell. El primero dijo que no la leyó sino hasta después de haber escrito Un mundo feliz y el segundo admitió haber tomado inspiración en la distopía de Samiatin. La URSS la tuvo prohibida hasta 1988. En un panorama general, la anécdota de la novela sucede en un mundo postguerra donde solo sobrevivió el 0,2% de la población mundial. En este mundo vive D503, un número masculino, matemático y constructor de una nave llamada el Integral, con la que el Estado busca llevar el orden racional a otros mundos. Un día, durante un paseo que parece más un desfile militar y que ha sido programado por el Estado, D503 coincide con un número femenino, I330. A partir de ese punto, ambos se involucrarán y ahí, D503 se verá afectado por algo más que el orden racional. Estuve pensando cómo explicarme este libro porque no quería caer en la comparación con los dos referentes inmediatos, Un mundo feliz y 1984. Al final resolví que me es imposible evitar la comparación. No sé si para todos es imposible, al menos para mí sí. Sin embargo, a través del contraste pude hacerme una imagen más nítida de lo que encuentro en la novela de Samiatin. Me explico. En las tres novelas hay un orden social que se impone sobre el individuo. En las tres hay una relación entre un varón y una mujer que termina por desencadenar una revuelta contra el orden preestablecido. Y en las tres hay un mundo disidente que parece ser mucho más real y cercano a lo que sería algo tal como la naturaleza humana, la felicidad, la libertad y otros valores o ideales que en general solemos abrazar. La verdad es una y el verdadero camino es uno. Y esa verdad es de 2 y 2, y el verdadero camino es 4. ¿No sería acaso absurdo que esos doses feliz e idealmente multiplicados se pusieran a pensar en alguna clase de libertad, es decir, claramente en el error? No obstante, y como era de esperarse, aunque hay elementos comunes en Nosotros, Un mundo feliz y 1984, cada novela los desarrolla de manera distinta. En las novelas de Orwell y de Huxley, el mundo disidente parece estar vivo al modo en que las ratas viven en la ciudad. Están ahí, haciendo lo suyo en la medida de lo que cabe, porque viven ocultas y con toda una ciudad y su orden encima de ellas. En el caso particular de 1984, ese mundo disidente da una sensación de opresión y desesperanza. En cambio, en la novela de Samiatin, el mundo disidente es una verdadera oposición. En 1984, la oposición es presentada por el Estado porque es el mismo Estado quien la orquesta. En el fondo hay una estructura de poder que se reafirma a través de generar la narrativa de la oposición. En contraste, la oposición en la novela de Samiatin está viva. El mundo disidente no es la oposición que el Estado necesita para reafirmarse a sí mismo. Incluso, en algún punto el mundo disidente le gana terreno al Estado. Por otro lado, cada autor plantea de diferente forma la organización del Estado y sus intereses. Tanto en Un mundo feliz como en 1984, el poder dispone de una serie de limitantes que no buscan sino la reafirmación del poder, es decir, el poder por el poder mismo. Mientras que en el mundo creado por Samiatin importa el poder, pero no por el poder mismo, sino por la racionalidad implícita en él. Esto es así porque el poder del Estado fue construido como el producto natural del desarrollo humano. En 1984 hay un poder que se impone a sabiendas de que esa imposición es el impedimento para que alguien más se haga con el poder y los mecanismos de control. En la historia de Samiatin, el poder es el resultado del desarrollo histórico del hombre. Hay un primer momento en el que el hombre se entiende como ambivalencia entre lo racional y lo que está por fuera de la racionalidad. Por fuera de la racionalidad no significa la locura, sino los sentimientos, las expresiones artísticas, etc. Luego de ese primer momento, hay otro donde todo se configura alrededor de la razón y de la pregunta por la felicidad. Entonces, el orden social y el poder del Estado no son sino la respuesta a esa pregunta. Cómo ser felices tiene por respuesta, desde la racionalidad que se supone en la novela, que la felicidad requiere control absoluto, nula posibilidad de azar y la no libertad. En este planteamiento, la libertad es por sí misma un impedimento para la felicidad, cosa que hace sentido porque la elección tiende a entorpecer que se logre la felicidad. Por ejemplo,
Las relaciones que establecemos con otras personas pueden ser satisfactorias, pero también todo lo contrario. Y en realidad no hay forma de saber si esa relación que estamos por iniciar será satisfactoria o no. Lo mismo sucede con la carrera que elegimos estudiar y con otras tantas decisiones del día a día. En consecuencia, y regresando al ejemplo de las relaciones, en la novela de Samiatin, el Estado ordena y limita nuestras alternativas de acuerdo a nuestra composición para que nuestras elecciones sean satisfactorias. Y lo mismo con otras tantas cosas más. No hay incertidumbre de qué hacer con cada minuto del día si el Estado ordena una tabla de horarios y actividades que deben realizarse. Todos esos terrenos donde se pueda desplegar una sensación contraria a la felicidad quedan anulados. Su Dios no inventó nada más inteligente que ofrendarle sacrificios sin motivo manifiesto. Nosotros ofrendamos a nuestro Dios el Estado unido, un sacrificio calmo, premeditado, racional. Entonces no se trata de un asunto de ostentar y ejercer el poder, sino de una pregunta ética. ¿La libertad imposibilita la felicidad? En la novela de Samiatin, una parte de la humanidad respondió que sí. Como consecuencia, hay un orden racional en el que no tienen cabida los sentimientos. Por ello se les despersonaliza y se les asignan nombres conformados por una letra y números, lo que a su vez acarrea que cada uno se identifique como un número y no como persona. Esto genera un sentimiento de colectivo y no de individuo, una ausencia del yo que abre paso al nosotros. Me siento a mí mismo, pero se dan cuenta de su individualidad solo el ojo sucio, el dedo que supura, el diente que duele. El ojo, el dedo y el diente sanos es como si no existieran. ¿Acaso no es evidente que la conciencia individual no es sino una enfermedad? Como dije, en la novela de Samiatin, el Estado no es la representación del poder absoluto como voluntad, sino como instrumento de la más pura racionalidad. Y ahí es donde se presenta el conflicto. Hay un mundo construido desde la racionalidad instrumental, pero también hay un mundo que resiste a ese orden. Quienes están detrás de la revuelta no buscan terminar con la hegemonía de los que ejercen el poder para arrebatárselos y ser ahora ellos quienes tengan el control. No, en la revuelta no se juega el dominio de los instrumentos de poder, sino la concepción de la naturaleza humana. Por un lado, hay un grupo que reduce la naturaleza humana a la razón y por otro hay quienes además de la razón contemplan otros estados y manifestaciones como los sentimientos. Los del primer grupo consideran a la razón como lo distintivo del hombre. Por tanto, si la razón es lo distintivo, entonces la forma en que habremos de alcanzar la felicidad y la plenitud es a través del uso de ésta. Pero no solo eso, sino que la razón como precepto moderno, como aquello que se haya distribuido por igual entre los hombres, fundamenta la igualdad. Puesto así, queda claro que cualquier orden social que pretenda la igualdad y la felicidad deben sustentarse en la razón. De forma que cualquier manifestación o hacer no racional impide el progreso y la plenitud. De ahí que la fantasía sea tan mal vista por D503, de ahí que los sueños sean considerados una patología, una enfermedad mental. Entiendo que el planteamiento expuesto tan simplemente puede resultar ridículo porque ¿quién apostaría por llevar una vida donde todo sea racional y todo esté absolutamente medido por la razón? Y sin embargo los hay. Recuerdo que en la facultad tuve un compañero así, alguien para quien la literatura y cualquier manifestación artística resultaban una pérdida de tiempo y un sinsentido porque no eran de provecho como lo son los estudios científicos o escritos de orden analítico. Y hasta ahí todo bien. Luego resultó fanático del Real Madrid y del América. ¿Y no hay algo de fantasía en irle a un equipo de fútbol? ¿No tiene el fútbol mucho de religión? Análogamente, tienen sus catedrales, sus fieles, los cánticos, poseen escudos, cada equipo tiene sus códigos y narrativas con las que los seguidores se identifican, etc. Es cierto, se puede elegir racionalmente a qué equipo seguir, pero ¿seguir a un equipo es racional? ¿El deseo de que un grupo de desconocidos ganen en una competencia lúdica es racional? Como sea, entiendo que él no es todos los casos. El hecho de que él no pueda lograr llevar una vida estrictamente racional no implica que no se pueda. Él solo es un ejemplo de cómo algo ajeno a lo racional también es parte de nuestra configuración, aunque no lo deseemos. Y ahí es donde descansa la postura de quienes resisten al orden del Estado planteado por Samiatin en la novela. La unidad absoluta y uniforme es imposible porque la misma naturaleza es contingente. Pensé, ¿cómo podía haber ocurrido que a los antiguos no les saltara a los ojos todo el absurdo de su literatura y poesía? La poderosísima y magnífica fuerza de la palabra artística se gastaba completamente en vano. Es ridículo. Cualquiera escribía lo que le viniera en gana. Tan ridículo y absurdo como el hecho de que el mar de los antiguos se batía tontamente contra la orilla el día entero, y los millones de kilográmetros que contienen las olas solo servían para estimular los corazones de los enamorados. Del enamorado murmullo de las olas nosotros extraímos electricidad,
De la espuma furiosa y palpitante de la bestia, hacemos un animal doméstico, y de igual modo hemos domado y amasado en su día el salvaje elemento de la poesía. Ahora la poesía ya no es el canto imperdonable del ruiseñor. La poesía es un servicio al Estado. La poesía es útil. A grandes rasgos, esto es lo que pude decirme sobre el conflicto de la novela. Quedan, desde luego, otras tantas situaciones. Por ejemplo, en un mundo creado por Samiatín, las casas tienen paredes de cristal bajo la premisa de que no hay nada que ocultar entre los habitantes, pero además también es la manifestación de cómo el individuo se diluye para dar paso al colectivo. La división entre el fuero interno y el fuero externo es una pared de cristal, es decir, está ahí como un límite material, de la misma forma en que el cuerpo es un límite y no obstante que esté ahí, no hace mucha diferencia porque su razón de ser está ordenada a la colectividad, de la misma manera en que un cuerpo no importa porque lo que importa es el orden social. Otro momento que me descolocó fue cuando D503 bebe alcohol y dice que se despierta un él libre. En este caso el alcohol es un catalizador para la libertad, anula cualquier tipo de contención en D503, lo que permite que se desdoble más allá de la razón y se descubra a sí mismo como algo más que intelecto. Este fragmento, la manera en que D503 se descubre frente al espejo, me hizo recordar el pasaje en el que Adán se descubre desnudo después de comer del fruto prohibido. Yo ante el espejo, y por primera vez en mi vida me veo con la claridad, nitidez, conciencia, con asombro, me veo como a un cierto él. Aquí estoy yo, él, cejas negras, rectas, y entre ellas, como una cicatriz, una arruga vertical, no sé si ya estaba antes. Ojos grises, acerados, rodeados por la sombra de una noche de insomnio. Y tras ese acero, resulta que nunca he sabido qué hay allí. Y desde allí, allí está a la vez aquí e infinitamente lejos. Desde allí me veo a mí, a él, y sé con certeza, él, con sus cejas rectas, es alguien ajeno y extraño a mí. Me he encontrado con él por primera vez en la vida, y el yo auténtico, yo, no es él. Según lo que me he dicho, la novela es más compleja que el simple planteamiento donde el Estado que lo vigila y controla todo es malo y las personas que quieren ser felices son buenas. Como alguien que encuentra problemática la toma de decisiones y le angustia la incertidumbre sobre las elecciones correctas, me pregunto si estaría dispuesto a renunciar a la libertad bajo la promesa de ser feliz. Creo que no. No tenemos nada que ocultarnos unos a otros. Además, eso alivia el penoso y sublime trabajo de los guardianes. De otro modo, ¿quién sabe lo que podría suceder? A lo mejor fueron precisamente esas extrañas y opacas moradas de los antiguos las que engendraron esa lamentable psicología de jaula. Mi casa es mi fortaleza. Vaya ocurrencia. Matemática es cálculo descrito en cada verso, es el lenguaje con el cual está escrito el universo. Desde la suma, resta, producto...